Quisiera compartir una palabra que Dios ha estado hablando a mi corazón y que yo creo que cada uno de nosotros tiene que reflexionar. La semana pasada enseñamos sobre el Evangelio del Reino, un mensaje de influencia integral. Y nos quedamos detenidos en la experiencia que el apóstol Pablo tiene con los hermanos de Tesalónica y cómo estos hermanos recibieron el mensaje de Jesús y cómo en ese mensaje que ellos recibieron provocaron tantas cosas que hizo que el Evangelio de Jesucristo, la proclamación del Evangelio de Jesús, corriera de Tesalónica, Acaya, Macedonia, Grecia y toda Europa. Dice en la Escritura en Tesalonicenses que Pablo casi ya no tenía nada que decir, porque el testimonio de los tesalonicenses era sorprendente. Ellos habían logrado tomar el mensaje de Jesús y provocar una influencia integral, transversal. La palabra dice que cuando Pablo comienza su trabajo misionero, su segundo viaje a Tesalónica, dice que mujeres prominentes, gente de alta alcurnia y gente también de las calles, un mensaje transversal. Así que hablamos de eso largamente. Y esta mañana yo quiero un poco continuar con eso, continuar con esto de que los que trastornan el mundo entero también han llegado hasta acá, que fue la experiencia del apóstol Pablo la primera vez que visitó Tesalónica. Y hablar de algo, mis queridos, que lo más probable es que nos va a confrontar en alguna medida. Nos va a confrontar, pero al final de este mensaje usted va a encontrar la respuesta a esa confrontación que Dios, yo entiendo que quiere hacer y que está haciendo conmigo. Lo hace conmigo, no tiene por qué hacerlo con usted. Pero como también dijimos la semana pasada, tal pastor, tal iglesia, más vale que usted y yo caminemos por la misma huella. Y si Dios quiere hablarnos a nosotros, y lo hace a través de este hombre, que también usted sea bendecido por ello. Así que el título de la palabra de esta mañana es El Evangelio del Reino, un mensaje de entrega radical, así se llama. Hay tres perspectivas que yo quiero mencionarles de manera rápida y después quedarme en algunos principios. Lo primero es que este mensaje de entrega radical tiene una perspectiva desde la vida en la iglesia local. Esta palabra de Hebreos 12:2 menciona un poco una invitación que Dios nos hace a caminar con Él. Una invitación que Dios nos hace a tener un encuentro con Él y a vivir para Él. Dice la Escritura: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, dice que soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y dice, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Aparentemente nosotros podemos leer el texto bíblico y da la sensación que es una invitación cortés que Dios nos hace. Da la impresión que es una invitación amorosa, tierna, dulce, cariñosa, delicada, bondadosa que Él nos hace. Corramos con paciencia, así casi como un romanticismo. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice. Pero aquí ya la cosa se empieza a poner media complicada. Porque dice, fijemos la mirada, pongamos nuestros ojos en Jesús, el que inició y perfecciona nuestra fe. Dice, quien por el gozo que le esperaba
soportó la cruz. Mis queridos, cuando nosotros vemos el sacrificio de Jesús y lo incorporamos en nuestra vida cada vez que es Semana Santa, quizás son las pocas oportunidades en que nuestras emociones son conmovidas. Y son conmovidas porque todo habla de Jesús. En la televisión hay películas de Jesús, muestran la pasión de, ¿cómo se llama el autor? Mel Gibson. Y todos quedamos atónitos, y más de alguno de nosotros se quebranta y llora por el maltrato y el nivel de tortura que a Jesús le aplicaron. Entonces, aparentemente nosotros entendemos la fe como un estilo de vida amoroso, dulce y tierno, y está bien porque es parte del carácter paternal de Dios, pero al mismo tiempo es un desafío. Es algo que nos estremece y nos confronta. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, por lo que le significábamos todos nosotros, ese gozo, el vernos a nosotros aquí, en este lugar, disfrutando de lo que significa tener un encuentro con Dios, ese gozo, el gozo que le esperaba, dice, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ello significaba, y ahora dice que está sentado en el trono de Dios. Mis queridos, dice que soportó la cruz. Palabras que a mis oídos retumban y desnudan mi incompetencia, porque yo no sé si seré capaz de soportar un acto así. Palabras que hablan del alto costo que Jesús tuvo que pagar y de la escasa oferta que yo le ofrendo a Él. Un alto costo y una escasa oferta. El evangelio del reino es un evangelio de una entrega radical. Otra perspectiva. Desde la perspectiva del costo de la palabra profética. Isaías lo describe de esta manera: despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para él sufrimiento, todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido, literalmente molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio que tuvo que pagar para darnos paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Un evangelio del reino que me confronta con un dolor genuino y real que él vivió y él experimentó. La pregunta, mis queridos, ¿cuánto calzo? ¿Doy el ancho? ¿De qué material estoy hecho? Traspasado, molido, varón de dolores, hecho para el sufrimiento, despreciado, castigado, maltratado, humillado, tratado como un cordero. Fuertes palabras que describen un sacrificio vivo, literalmente un sacrificio vivo. Hermanos míos, vaya conmigo en esta enseñanza. Fuertes palabras que me gritan y me dicen: ¿hasta dónde llegarías tú? Fuertes palabras que describen lo radical de su amor. La última perspectiva. Desde la perspectiva de la magnitud del significado del sacrificio, Juan, en la isla de Patmos, exiliado, él tiene una visión
Él ve algo futurista, pero del pasado. Él ve una escena que ya sucedió. Dice, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono vi un rollo escrito. ¿Quién es digno de romper los sellos y de abrir el rollo? Pero ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra hubo nadie capaz de abrirlo ni de examinar su contenido. Y lloraba yo mucho porque no se había encontrado a nadie que fuera digno de abrir el rollo ni de examinar su contenido. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono, ponga atención, y los ancianos, a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Otra versión dice, y parecía haber sido inmolado. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado. Otra versión dice, fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Algunas frases que llaman a mi mente. Vi un cordero que estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Digno eres porque fuiste inmolado. Y con tu sangre de la inmolación compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, etc. Inmolación viene del griego que se lee cefazo, que significa masacrar, mutilar, matar. Mis queridos, desde la perspectiva del reino de Dios, Jesucristo fue inmolado, fue masacrado, mutilado, golpeado, herido, burlado y todo lo que les he leído. La pregunta, ¿en qué medida la vida de Jesús y el compromiso que Él sostuvo con el Padre para venir a la tierra y morir por nosotros, en qué medida ese compromiso de Jesucristo conmigo a mí me inspira para tener una actitud radical frente a la vida? El evangelio del reino de Dios es un evangelio con un mensaje radical. Traicionado, humillado, azotado con golpes inhumanos, golpes ternarios, una vara con 3 fibras de metal y al final una esfera con puntas por todas partes, fueron las que usaron para darle a Jesús los latigazos. Cada golpe eran 3. Yo creo que la película La Pasión es lo que más se acerca, pero ni siquiera grafica la realidad de la inmolación de Jesús, de la masacre que hicieron sobre Él, de cómo lo mutilaron, golpeado, coronado con una corona de espinas, cargando su propia cruz, crucificado con sendos clavos de 10 pulgadas cada uno.
y de al menos 12 milímetros de espesor, que atravesaron huesos, tendones, músculos, inmolados, mis queridos. La pregunta esta mañana es, ¿en qué medida eso provoca en mí la decisión de ser un seguidor de Jesús a todo evento? Cierta oportunidad, la palabra en Lucas capítulo 9, estaba Jesús con sus discípulos. Del verso 22 aproximadamente. Es cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En esa conversación cotidiana con sus discípulos, Jesús le dice a sus discípulos lo siguiente, vaya conmigo. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. La gran pregunta frente a esta inmolación y a este texto es, ¿en qué me afecta ese alto costo de su tan grande inmolación que Jesús va a experimentar en los próximos días de este texto? ¿En qué medida la figura de Jesús va a provocar en mí algo que sin lugar a dudas me va a tener que mover de mi espacio pequeño, cerrado y seguro, y me llevará a estar delante de Él para exponerme a todo lo que Él demande de mí? A partir de este texto, yo quisiera mencionar al menos tres perspectivas, tres enfoques del mensaje. La primera, el mensaje del reino es un mensaje de autoinmolación social, le puse. Dirigiéndose a todos, dice, continuando hablando con Pedro y sus discípulos, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Aló? Aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? La autoinmolación social. ¿Por qué hablo de la autoinmolación? Porque no hay otro camino para vivir la fe del Hijo de Dios. No hay otra alternativa, no hay un mensaje intermedio, no hay un mensaje de medio morir saltando. No hay una manera, mis queridos, amados hermanos, no hay otra manera de vivir la fe que profesamos, aleluya. Menos mal que no hay otra manera. O frío o caliente, pero no tibio. No hay otra manera de vivirlo, mis queridos. Aquí no se trata de llevarlo a usted a una posición donde usted va a salir de aquí medio machucado de esta reunión. No, aquí el objetivo que persigue es que tú y yo hagamos una autoevaluación de nuestra vida, en nuestra relación personal con Jesús. Una autoevaluación de cómo yo he caminado con Dios durante todos estos años y en qué medida yo me he autoinmolado por Él. Dirigiéndose a todos, a los que tenían dinero, los que no tenían, a los hombres, las mujeres, los dolientes, los malacos, los afeminados, dirigiéndose a todos, los pobres, los ricos, los enfermos, los sanos,
los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, dirigiéndose a todos. No hay una excepción, no es un segmento especial que nosotros podamos decirnos, yo soy de aquellos cristianos de esos. No hay de esos. No existe algún tipo, no existe acá distinta diversidad de aspectos de cómo vivimos la fe. La autoinmolación social es una decisión libre y voluntaria. Si alguien quiere ser mi discípulo, yo no obligo a nadie. A nadie se le puso la pistola en el pecho para que diga yo quiero creer en Jesús. Si alguien quiere, si alguno de ustedes, si alguno quisiera tal vez, si alguno quisiera abrir su corazón, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo. No. Tú tienes que ser mi discípulo. Estás obligado a ser mi discípulo. Tienes que ser mi seguidor. No tienes alternativa. No. Si alguien quiere. La autoinmolación social es una decisión profundamente seria. Que se niegue a sí mismo. Que se niegue a su derecho de réplica. Que esté dispuesto a poner la cara, la otra parte de su cara. Dar también la capa. Caminar la milla extra, orar por los que nos maldicen y dicen toda clase de mal contra nosotros, mintiendo, bendecirlos. La autoinmolación social pasa por morir continuamente a nuestros aparentemente legítimos derechos, que lleve su cruz, su propia cruz, cada día. La misma que cargó Él. Con la misma dimensión espiritual, con el mismo impacto que provocó en Jesús, sea nuestro impacto. La palabra dice en Efesios que hay después de ustedes la misma fe que levantó a Jesús. Es el poder que actúa en nosotros los que creemos. Estamos hablando del mismo nivel de potencia, pero tenemos que llevar la cruz. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. Nuestro piso en la búsqueda, nuestro piso en la búsqueda de Dios es la cruz. Como el inicio y el término de nuestra vida discipular. Es ahí donde debemos vivir el día a día. Es ahí donde debemos estar cada vez que Dios nos llame. Es ahí donde Él puede encontrarnos con seguridad. Es ahí donde las personas que nos rodean podrán ver a Dios como una respuesta a su insaciable necesidad. Mis queridos, otro enfoque. El mensaje del reino es un mensaje contradictoriamente disuasivo. Interesante. Es disuasivo. Claro que lo es. Aquel que quiera ser mi discípulo tiene que tomar la cruz y seguirme. Es disuasivo. No sé si me entiende. Es como que nos desanima. Mire, grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Mis queridos, es un mensaje disuasivo porque nos confronta con nuestra humanidad. Es disuasivo. No es, vengan todos, no es manga ancha, no es vista gorda, no es extra gracia. Es disuasivo, me desanima, ya no, como que no me dan muchas ganas de seguirlo. Como que me está diciendo la verdad, porque Jesús nunca anduvo con mentiras. El costo de su llamado involucraba la cruz, pero la cruz no desde una perspectiva religiosa. No desde una perspectiva de Semana Santa, no desde una perspectiva de un símbolo, sino desde la perspectiva de la vida crucificada en Cristo. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que antes yo vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
vivo en la cruz, pero es disuasivo. Su mensaje es disuasivo porque el costo del beneficio demanda una decisión responsable. El costo del beneficio demanda una decisión responsable. Su mensaje es disuasivo porque la gracia se alcanza después de morir al derecho a réplica. La gracia se alcanza después de morir al derecho. Su mensaje es disuasivo porque hacia donde Dios nos quiere llevar, no podemos entrar con nuestros ídolos. Aquel que no es capaz de dejar padre, madre, esposa y hijos, hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mis queridos, les quiero comunicar algo formalmente. Ninguno de nosotros califica para esto. Ni yo, ni tú, ni nadie en esta casa. Ninguno de nosotros califica. Estamos sonados. ¿Qué haremos? Un texto. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Esto es lo mismo que decir el que no carga su propio instrumento de tortura no puede ser mi discípulo. Inmolación. Aquel que no está dispuesto a morir de la peor forma no puede ser mi discípulo. Inmolación. Aquel que no está dispuesto a ser inmolado por mí no puede ser mi discípulo. El mensaje del Evangelio del Reino es un mensaje disuasivo. ¿Quién quisiera ser un seguidor de Jesús con este tremendo propuesta? ¿A quién se le ocurriría ser seguidor de Cristo si lo que nos está pidiendo es casi imposible? Cierta vez Jesús, caminando con sus discípulos, se acercaron 3 diferentes personajes. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nido, le respondió el Señor. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Señor, le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Quién escucharía semejante invitación para ser discípulo? ¿Quién estaría dispuesto a cumplir con esta pauta para ser un discípulo de Jesús? Nunca descansarás si decides seguirme. Otros tendrán que enterrar a tu padre si éste muere. No podrás despedirte de tu familia si tienes que irte a otro país. ¡Wow! Es un mensaje disuasivo. Aún así, ¿quieres aceptar mi invitación para ser mi discípulo? ¡Wow! El Evangelio del Reino es un mensaje disuasivo. Pero ahora vamos a ir a ver la luz al final del túnel. ¿Amén o no amén? El Evangelio del Reino es un mensaje donde todo está cubierto. Al oír esto, se refiere al joven rico. El hombre se desanimó, la verdad que dijo: ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y ahí dijo un montón de cosas. Y Jesús le dijo, al oír esto, el hombre se desanimó porque le dijo que tenía que entregar todas sus riquezas. Y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y le comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Porque él era un joven rico que tenía mucho dinero. Y Jesús le dijo: ¿quieres ser mi discípulo? Anda y vende todo lo que tienes y regálaselo a los pobres. Y él dice en la Biblia que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y le comentó a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos, mire, escuche bien, se asombraron de sus palabras. Los discípulos se asombraron de sus palabras.
Y enseguida agregó: le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron aún más y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Estuve tentado a decir: ¿quién podrá salvarnos? ¡Yo! ¿Quién podrá salvarse? Le resulta más difícil a un camello pasar por el ojo de una aguja. Eran ciudades que tenían una muralla grande alrededor y pequeñas puertas bajas. Y los camellos que venían con los mercaderes, para poder entrar a la ciudad, tenían que agacharse, pero antes de eso, tenían que sacar toda la carga que traían en sus, ¿cómo se llaman? Jorobas. Y eso era difícil, no imposible, pero difícil. Es más difícil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y los discípulos dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién podrá salvarse? ¿Quién podrá ser un seguidor? ¿Quién podrá ser un discípulo? Entonces, ¿podremos autoinmolarnos? Queridos, hemos llegado al punto cúlmine de esta predicación. Porque lo que usted va a leer ahora conmigo es algo que debe evocar en nosotros una búsqueda desesperada de amarlo con todo el corazón. ¿Quién podrá salvarnos? ¿Quién se podrá salvar? Para los hombres es imposible. Escúcheme bien. Vaya conmigo, este versículo es precioso. Para los hombres es imposible. Ni uno de ellos podrá salvarse. Para los hombres es imposible. Diga conmigo: para nosotros es imposible. Diga fuerte: para nosotros es imposible. Mirándolo fijamente, dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Por eso es que es tan importante tener una relación personal con Jesucristo. Por eso es que es tan importante estar conectado con el corazón del Padre. Por eso que usted puede buscarlo en la mañana y decirle: Padre mío, tú me puedes ayudar a vivir una vida consagrada a ti. Lo que para los hombres es imposible, para Dios sí es posible. Para Dios sí es posible. En esa relación con Dios, en esa relación diaria con Él. Qué maravilloso es el Evangelio de Jesucristo. Qué maravilloso es el Evangelio del reino de Dios. Porque tú sí puedes tener una entrega radical. Porque si tú puedes inmolarte por Él. Porque tú puedes ser un discípulo. Porque Dios en ti hará de ti lo que tú nunca humanamente podrías lograr. Solo esa relación íntima con Jesús. Aquella misma relación que tenía María cuando llegó Jesús a la casa de Marta y María. Imagínese usted, 12 hombres, cada uno polvoriento, con hambre, y llegan a la casa de Marta y María. No sé, si llegara Jesús solo estaría bueno. No hay problema, un par de huevos fritos, medio paquete de tallarines, y lo atendemos, pero eran 12 más 13 con Jesús. 13. Si cuando yo llego con alguien, Verónica me queda mirando, imagínese 13. Se imagina, mi amorcito, trajero amigo. Ya, mi amor, pase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
12. Y Marta parte corriendo a la cocina. ¿Qué tengo para hacer? Hoy tengo huevo, unas vienesas, un lomito que me quedó del asado de los hermanos que no me invitaron, que me mandaban para la casa. Y ahí Marta se vuelve loca. Y corre para allá. Y corre para acá. Que se le subía la leche. Que los huevos se estaban friendo. Y ahí están todos ahí sentados en el living, tirados bien arriba. Y María, la que tenía que haber estado ayudando, tendía igual que ellos, sentada en el suelo, no haciendo nada, yo haciéndolo todo. Y ahí estaba Marta corriendo por arriba abajo y pasaba al lado de María y decía, ya, párate, decía. Y pasaba a ver, ya, córtala, ven a ayudar, ven a ayudar. Ya, déjate, pues ven a ayudar, pues. Es que estoy sola. Hasta que ya Marta se le traicionó su carácter. La traicionó su carácter. Y me dice Dios, Señor, oye, córtala, pues Señor, le dijo, que no te da nada, que yo estoy haciendo todo aquí en mi casa y esta tirada en el suelo al lado tuyo. Marta, Marta, le dice Jesús, afanada y turbada estás con tantas cosas. María ha escogido la mejor de todas, la que nunca le será quitada, intimidad con Dios. Es imposible inmolarnos, humanamente imposible responder al nivel de expectativa que Dios tiene de nosotros. Humanamente imposible, pero en Cristo absolutamente posible y real. Dígame que no es verdad. Se dan un aplauso al Señor, déselo con tutti. Le quiero leer un párrafo bíblico, un dulce. Le voy a leer un párrafo que lo va a enamorar de la palabra. Lo va a estremecer. Linda es la palabra de Dios. Lumbrera mi camino. Él me ilumina mi camino, mi senda andar. Es pues la palabra dulce como la miel que destila del panal. Esa palabra que me inunda, que me llena de luz por dentro, que me emociona y que me hace expandirme en los brazos. Señor, me quiero perder en ti. Mire lo que dice la Escritura. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Porque, recuerden, memoricen, es imposible para los hombres, pero posible para Dios. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, por quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Perfeccionara mediante la inmolación de Jesús, al autor de nuestra salvación. Qué lindo. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Por eso podemos llegar al lugar santísimo y estar juntamente con Cristo crucificado. Porque Él abrió un camino vivo y nuevo a través del velo, a través de su cuerpo. Por eso cuando Jesús dice, consumado es, y entrega al Espíritu, el velo del templo se parte por la mitad. Se estremece la tierra, se mueve la tierra, un terremoto. Nadie puede quedar de pie, caen algunos. Y el velo del templo de arriba hacia abajo se rompe. Porque nunca más un sacerdote entre Dios y los hombres. Ahora era una comunión directa. Ahora usted entraba y salía delante de la presencia de Dios a través de Jesucristo. Por eso que a través de esa realidad todo es posible para Dios. Amén. Mire. Y tenemos además
a un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Aleluya. Deme un aplauso. Ahí sí que aplaude al Señor por su palabra. Mis queridos, nadie que deje padre, madre, mujer o hijos por causa de mí es digno de mí. Nadie que quiera ir al reino de Dios y se sube a un arado, una yunta de bueyes adelante y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque el que se sube a una yunta de bueyes para arar la tierra tiene que poner un punto hacia adelante y no mirar hacia atrás, o si no el surco le queda peor que un plato de tallarines. Es imposible. Pero en Cristo, en su muerte, en su resurrección, en su amor. Papá, no te preocupes. Estoy claro que ya el sacrificio de un animal una vez al año no alcanza por la multitud de los pecados de la gente en la tierra. Ok, yo voy. Que yo sea el Cordero de Dios. Que yo sea el Cordero que mutilen. Que yo sea el hombre que se desangre, para que en ese derramamiento de sangre haya un perdón definitivo de nuestros pecados, los pasados, los presentes y todos los futuros. Por eso dice la palabra, plena seguridad que da la fe, interiormente purificado de una conciencia culpable. Por eso cuando pecamos contra Dios, el diablo viene y nos dice, ¿cómo fuiste capaz de nuevo? Otra vez caíste. ¿Cómo? Y después vas a la iglesia y te culpa. Y viene la culpa, invade tu corazón como una profunda raíz de amargura. Y se estorban tus oraciones. Y no lees la palabra ni predicas a Jesús porque la culpa te tiene consumido. Pero la sangre de Jesús, que fue derramada en ese madero, nos limpia nuestra conciencia y nos da santidad, bendiciones. Voy terminando. Volviendo al Evangelio de Marcos, volviendo a la palabra en Marcos, continuando con los últimos versículos de Marcos, Pedro le reclama, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Comenzó a reclamarle Pedro a Jesús. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más. Amén. Pero mire lo que dice. Ahora, en este tiempo, no en la vida venidera, no en el reino milenial de Jesús, aquí en la tierra. Ahora, en este tiempo, no hay nadie que haya dejado padre, madre, mujer o hijos, casas, propiedades por causa mía, que no reciba 100 veces más padre, madre, mujer, hijos y propiedades ahora, en este tiempo, ahora, aquí en la tierra, en tu vida terrenal, antes de morir. Cada una de las cosas que pudimos haber renunciado, Dios nos la devolverá 100 veces más que cuando la perdimos en aquella oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque para Dios todo es posible.
Interesante el texto. Interesante la palabra. Y en la edad venidera, la vida eterna. Y después de esta tierra, la vida eterna con Dios. El costo de nuestra inmolación es un beneficio incalculable. El costo de su mensaje disuasivo es entrar en la manifestación misma de su bendición. En Cristo, nuestra muerte es vida. Nuestra pérdida es ganancia. Nuestra humillación es exaltación. Nuestra tristeza es justicia. Y nuestra entrega es garantía para nosotros y para todos los que nos rodean, incluso aquellos que ni siquiera conocen a Dios, porque para ellos somos grato olor de vida. Mis queridos, usted y yo no podemos caminar en la tierra sin comprender que se requiere algo más que buenas intenciones. Se requiere estar dispuesto a morir por Él. Y en esa búsqueda y en esa decisión, entonces lo que es imposible para ti, Dios lo transforma en algo perfectamente posible. Amén. El último texto, y nos vamos a la casa. Los dos últimos textos, mejor dicho. O el tercero, cuarto, aquí. No. Este autor de Hebreo no se sabe quién era. Al menos yo no lo sé. He tratado de buscar el autor de Hebreo, pero no lo he encontrado. He leído varios libros y ninguno de ellos se atribuye cuál de los apóstoles escribió este libro. Pero este es un mensaje de él para nosotros. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olviden de practicar la hospitalidad. Pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos, como si ustedes fueran sus compañeros de cárcel. Y también de los que son maltratados, como si fueran ustedes mismos los que sufren. Tengan todos en alta estima el matrimonio y la fidelidad conyugal. Porque Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen. Porque Dios ha dicho, escúcheme bien, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un ser humano? Nada nos puede separar del amor de Dios en Jesús. Ni tribulación, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni ninguna cosa creada, ni en los cielos, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces le dijo Pedro, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús. Mirándolos fijamente, yo me imagino a Jesús mirándolos. Si quieren los músicos pueden pasar, hijo, lindo, precioso. Mirándolos fijamente, Jesús sabía que no calificaba. Jesús sabía que no podían hacer nada. Jesús sabía que no daban el ancho. Jesús sabe que no damos el ancho. Jesús sabe que aun cuando el material con que hemos sido hechos, para muchos de los que están aquí, que yo conozco,
Son hombres duros, mujeres firmes, que han vivido pérdida, que han sufrido traición, engaños, abandono. Mujeres que lamentablemente fueron maltratadas, hombres traicionados. Aún independiente del material en que estamos hechos, Jesús miró con ternura y dulzura a sus discípulos. Los miró fijamente y le dijo: para los hombres es imposible, hijos, pero para Dios todo es posible. Yo quiero animarte con esta palabra. Al mismo tiempo que seamos confrontados por Dios. Pero de la misma manera como Dios, dice la palabra, nos da la prueba, pero también nos da la salida. Hay un dicho por ahí que dice que Dios siempre paga sus facturas en las fechas de vencimiento. Cuando estamos colgados de la brocha. Pero Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Dios es nuestro pronto auxilio en toda circunstancia. Lo único que Él quiere, un corazón conforme a su corazón. Los invito a que se pongan de pie, hijos preciosos. Cierre sus ojos un minutito, vamos a terminar. Señor, los que estamos en este lugar, estamos conscientes, Señor, que luchamos con nuestras propias debilidades, nuestra naturaleza humana, carnal, juega una mala pasada vez tras vez. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta, Señor, que no fueron perfectos los hombres que tú elegiste. Mayormente hombres, Señor, que, dice tu palabra, eran de vulgo, manos ásperas como las de Pedro, encallecidas por tirar las redes en medio de una noche con un frío, torso desnudo, tirando la red. Ninguno de nosotros califica, Señor, pero en Cristo somos más que vencedores. Señor, no hay nada más que agregar a esta palabra. Cada uno de tus hijos en este lugar, que pueda a través de esta palabra, Señor, ser lo que tú esperas que ellos sean, Señor. Solo queda adorarte, cantarte, bendecir tu nombre. Tan maravilloso el amor de Dios revelado en la cruz. Sí, Señor. En la sangre de Jesús. Dejó el trono y su gloria. Tomó el pecado del mundo sobre sí. Y por todo hombre Él murió. Me adora en asombro. Alzo mi voz y ofrezco adoración.
al Rey de Reyes y Señor. Aleluya, Señor. Oh, te adoro en asombro. Alzo mi voz y ofrezco adoración al Rey de Reyes y Señor. Bendito el Cordero, estuvo muerto, pero Dios lo levantó. Su brazo fuerte, su brazo fuerte, Brazo fuerte lo salvó. Exaltado y reinando, tomó las llaves del Hades en sus manos. Aleluya, que todo hombre es Señor. Te adoro en asombro, alzo mi voz y ofrezco adoración al Rey de Reyes y Señor. A ti, Señor, a ti, mi Dios, te adoro en asombro. Alzo mi voz y ofrezco adoración al Rey de Reyes y Señor. Y oh Dios, te adoro en asombro. Alzo mi voz y ofrezco Rey de Reyes y Señor. A ti, mi Dios, a ti, Jesús, a ti, Santo Dios, a ti, Cordero de Dios. Rey de Reyes y Señor. sí Dios, vamos. Te adoro en asombro y Alzo mi voz y ofrezco adoración al Rey de Reyes y tan maravilloso el amor de Dios revelado en la cruz y en la sangre de Jesús. Dejó el trono y su gloria, tomó el pecado del mundo sobre sí. Por todo hombre él murió. Te adoro en asombro, alzo mi voz y ofrezco adoración al
Rey de reyes, Rey de reyes Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido inmolado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este canto nuevo: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y de ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Te adoro en asombro. Alzó mi voz y ofrezco adoración al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que es, al que era y al que ha de venir. El Espíritu y la Iglesia dicen: ven, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, venga Dios, ven Señor Jesús, venga Señor sobre esta casa. Aleluya. Vamos. Son mi voz y ofrezco adoración, Rey de reyes y Señor. Alzo mi voz y ofrezco adoración, Rey de reyes y Señor. Rey de reyes, vamos. Rey de reyes y Señor. Te adoro en asombro. Alzo mi voz y ofrezco adoración, Rey de reyes y Señor. Alzo mi voz y ofrezco adoración, Rey de reyes y Señor, al irnos a casa, nos vamos felices por tu palabra, por la adoración, por estos jóvenes, por esta iglesia, por esta familia
por tu casa, por tu amor y por tu bondad. Y por sobre todas las cosas, tu maravillosa y dulce presencia en medio de nosotros. Aleluya. Sí, Dios, que el amor de Dios, nuestro Padre, que la gracia maravillosa de Jesús y la comunión con su dulce y tierno Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros desde este día y en adelante. Y el pueblo dijo, ¿qué dijo? Amén. Demos un aplauso al Señor. Vayan en bendición, mis queridos. Vayan en bendición.